Makshivim lekolech ashmieini, que es decir, la que habita en los jardines, los compañeros escuchan tu voz, hazme escuchar. No, perdón, Makshivim no quiere decir escuchan, sino prestan atención. Es más fuerte, digamos, con más concentración. Y después Ashmieini, que ahí sí quiere decir hazme escuchar. ¿Qué quiere decir este versículo? Rashi, que es la primera y más importante explicación de todo, dice: Dios está hablando al Knesset Israel, al pueblo judío, como explicamos que todo el cantar los cantares es diálogo entre Dios es el hombre y la mujer, la novia es Israel. Le dice: tú que estás en los jardines, porque el versículo anterior, como dijo, mi jardín. Ahora estamos hablando de jardines. ¿Qué son los jardines? Estamos hablando de la diáspora. Cuando tú estás en los jardines de otros, en exilio, y te sientas que en hebreo yoshevet, que es decir sentarse, en una yeshiva, que es un lugar de estudio. En los lugares de estudio y en los lugares de rezo, Batei Knesset y Batei Midrash, y dice Haverim, los compañeros prestan atención, se refiere a los Malachei Asharet, que son los ángeles que sirven de servicio de Dios. Se llaman compañeros porque son Bnei Elohim, hijos de Dios, así como tú, y vienen a escuchar tu voz en los Batei Knesiot, en los templos y lugares de estudio. ¿Y de dónde toma Rashi esta información? Del Midrash Rabbah, que el Midrash Rabbah dice: cuando Israel está en sus Batei Knesset y Bet Midrash, Bet Knesset quiere decir casa de reunión, pero se refiere a un lugar de rezo, y Bet Midrash es lugar de estudio, y leen el Shema y se ocupan de la Torah. Dice: los compañeros escuchan. ¿Qué es lo que dice el Midrash Rabbah? Dice: yo, dice Dios, y mi pamalia, quiere decir mi no sé cómo se dice en español, como entourage, ¿cómo se dice? Gente que acompaña a uno, que son los ángeles, que lo acompañan a Dios, vienen a escuchar la voz de los judíos. El Midrash Rabbah también elabora y dice: ¿por qué se llaman Haverim, compañeros, los Malachei Asharet, los ángeles de servicio? Porque entre los ángeles no existe ni los celos, ni odio, ni competencia. Entre los ángeles son todos compañeros, no existe ninguna de estas malas cualidades. Y por eso se dedican a estudiar la Torah y a visitar en los jardines, que explicamos son los centros de estudio y de rezo. Inclusive cuando los judíos hacen eso, inclusive los ángeles prestan atención. Entonces, hay que entender ahora, en la primera parte, el primer fue un estudio dedicado 100% a cómo el templo era un lugar de transformación personal, que a través de eso uno podía traer a Dios al mundo. ¿Sí? Explicamos a través de los sacrificios, y el itapja, el kafia, que todo eso era a través del servicio en el gran templo de Jerusalén. Este versículo, ahora en este capítulo, vamos a hablar de la Gola, de la diáspora, cómo se logra
el mismo servicio a Dios, de transformar la oscuridad en luz. ¿Qué quiere decir? Que la misma oscuridad ilumine. Entonces, para entender, vamos a seguir analizando al templo y ver cómo podemos aplicar las lecciones del templo en nuestra vida cotidiana. Lo principal, dijimos, de todo el resumen del capítulo anterior, no el capítulo, del Mahamar anterior, ¿cuál fue? Que el templo estaba de madera de acacia, shittim, que es transformar la shtut, la tontería, la locura de la impureza, en pureza, en locura de santidad, y a través de eso se logra traer la presencia divina al mundo. ¿De qué nivel? De Ora Sobev, de la luz y energía que rodea. Entonces ahora vamos a utilizar otro término con el que la Torah llama a las maderas de acacia. ¿Cómo la llama? Shittim. Esa es la palabra para acacia. Lo llama, shittim es acacia, krashim. Krashim quiere decir, como decir barrotes en español, ¿no? Como Tablones. maderas, o sea, ¿Las varas? una Vigas. vara de madera, eso es un keresh. La viga. Viga. Como está escrito, una viga por lo general es transversal. Aquí estamos hablando de Columna. vertical. Como los Una colines. Columna. Las columnas. Columnas. No es exactamente la palabra para columna, pero como dice, y harás a las krashim para el templo, las columnas para los templos, madera de acacia que estén verticales, de pie. Entonces vamos a analizar un poquito la palabra keresh. ¿Puedo escribir? Sí, claro. ¿Se puede borrar esto? Sí, claro. Clase de ayer. ¿Quién tiene tan buena letra? Ariel. Ariel, muy bien. Rolly. Que lo repita. El rabí. Ok, esto es la palabra keresh. Kuf Reish Shin. ¿Sí? ¿Qué es lo que llama la atención apenas uno ve esta palabra? 100, 200, 300. ¿Qué son? Letras consecutivas. Consecutivas. ¿Sí? Por eso son 100, 200, 300. Son consecutivas. ¿Qué más? 600. No, olvídense de numerología. ¿Es el fuego? La Ay. fonética. ¿Ah? La fonética. Sí. No tiene base. Muy bien. Son letras sin base. Si uno las quiere balancear, Sí, sí, sí. no va a poder porque están muy endebles. Entonces, nos vamos a ver primero lo que dice el Zohar. Dice que cuando Dios creó el mundo, dice el Zohar en su introducción, y vinieron las letras Kuf y Reish, que son las letras que representan a la impureza. ¿Quién se imagina por qué representan la impureza? ¿Qué quiere decir Kuf Reish juntos? Este es cara. Kar. Car. Kar quiere decir frío. 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 Kar quiere decir frío cuando la persona tiene frío. ¿Por qué el frío representa la impureza? Un cuerpo frío es un cuerpo impuro, un cuerpo muerto. La vida es energía, es pureza. Una persona fría
indiferente es una persona por lo general que está muy difícil de encaminar. Vamos a dar un ejemplo. Una persona que está acostada en la cama, está con depresión, con flojera, con lo que sea. Sacarlo de la cama para llevarlo a hacer algo bueno, ¿es fácil? Muy difícil. Bueno. Alguien que ya está levantado, bañado, vestido y está camino al cine. Y dice, ¿sabes qué? En vez de ir al cine, vente a estudiar Torah, vente a un rezo, vente a construir una casa para alguien necesitado. ¿A quién es más fácil moverlo? Al que está yendo al cine, porque ya está caminando, está en dirección incorrecta, pero como decía mi papá, si una persona que está caminando hacia el sur lo quiere llevar hacia el norte, lo único que ocupas es empezar caminando con él hacia el sur y de a poquito lo va dando vuelta con un abrazo y terminan caminando hacia el norte con cariño, ¿no? Con un abrazo. Uno le va dando vuelta. Entonces, pero el que está en la cama, por más que uno lo abrace mucho y le dé vueltas, va a seguir dando vueltas en la cama. No va a llegar a ningún lado. Entonces, Kuf y Reish son las letras débiles, las letras de impureza. Y se quejaron con Dios y le dijeron, no vamos a existir, no podemos estar así. Entonces Dios les puso un socio, les puso la Shin. Entonces, ¿qué pasa? Uno toma la Kuf y la Reish y les pone un socio, les pone a alguien en el medio, les pone la Shin, que queda no kasher. De algo impuro no se puede hacer algo kasher. Kasher es con kaf. Queda kesher. Kesher quiere decir un nudo. Un nudo es algo fuerte, ¿no? Como una soga que se rompe, uno hace un nudo, ya no se va a romper nunca más la soga en ese lugar donde está el nudo. Es el punto más fuerte de la soga. Entonces, tuvieron que cambiar el orden porque si la Shin es una letra positiva por sí sola, entonces al pasarla al medio se transforma en Kesher. Si uno la deja al final, sigue la frialdad y sigue lo negativo. Entonces, el mal, ok, vamos a moverlo un poquito más también, manipular un poquito más las letras. Vamos a mover la Shin antes todavía. Si ponemos la Shin antes, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué palabra tenemos ahí? Sheker. ¿Qué quiere decir sheker? Sheker quiere decir mentira. Shekel, en la moneda sheker es mentira. ¿Por qué? Porque toda mentira tiene que empezar con un poco de verdad. Si uno nomás tiene la impureza pura mentira, pues no va a ser recibida. Pero si uno empieza, así saben los mentirosos, dicen que así funciona, así dice el Zohar también, que uno primero dice una verdad y después le va agregando, porque si uno dice una mentira total, la gente se da cuenta de que no hay
nada real en esto. Entonces, la Kuf y la Reish se apoyan en la Shin, que es la que les da fuerza, les da cierta existencia. Ahora, la Reish es la letra que más se parece a cuál otra. ¿Cuál letra se parece más a la Dalet. Reish? Dalet. Dalet. Muy bien. Se parece en muchas cosas. Esta es la Reish. Y esta es la Dalet. La única diferencia es esto. Este ángulo superior. Aquí dice Reish, pero también, o sea, el nombre de la letra se puede leer Rash. ¿Qué es un Rash? Un pobre. Un pobre es uno. Rash es un Rasha, es un malvado. ¿Por qué? Porque no tiene nada bueno. Un Rash es un pobre. Un Dal también es un pobre. Pero hay una diferencia entre los dos. Pero antes de esto, en la Sefirot, ¿cuál es la Sefira más pobre? Malhut. ¿Por qué? Porque Malhut es la que no tiene nada propio. Todo lo recibe de otros, de afuera. Y el Malhut está representado por el Dibur, que es el habla. Dalet, Bet y Reish. Nuevamente encontramos estas dos letras, Dalet y la Reish, que representan al habla. Ahora, hay una pequeña diferencia también entre estas dos letras y la letra que le sigue. ¿Cuál es la letra más parecida a estas dos? Más difícil. La Vav. La Vav. Más corta. No, bueno, depende en qué dirección. Está bien la. La Hey es muy parecida también a estas letras. Básicamente es una Dalet con una línea hacia abajo. La Dalet y la Reish son muy similares, pero hay que tener mucho cuidado porque uno dice en los sabios que uno puede destruir mundos si no diferencia entre la Dalet y la Reish. ¿Qué caso viene a la mente? El Shema Israel. Shema Israel, cuando decimos Shema Israel tenemos que poner especial atención a decir Hashem Elokeinu Hashem Echad, al aclarar mucho la Dalet, porque si uno confunde la Dalet con la letra parecida que es la Reish, en vez de decir Dios es uno, Has Shalom uno dice Ajer es, ¿qué quiere decir? Otro. Entonces cambia diametralmente opuesto, exactamente lo opuesto de lo que queremos decir, en vez de decir Dios es uno. Por eso es que tienen que tener tanto cuidado con la Dalet y la Reish, no confundirlas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la Dalet? La Dalet, Reish, bueno, como quiero decir, Rash quiere decir una persona pobre que no tiene nada. Dal también quiere decir una persona que no tiene nada. Pero hay una diferencia grande. Se cuenta que dos socios vinieron a un Rebbe y le pidieron que les haga un contrato, que los ayude a su sociedad.
Entonces, ¿qué escribió el Rebbe? 4 letras. Tenía una pluma que sí funciona. Las primeras 4 letras del alfabeto. Aleph, Bet, Dalet y Gimel, Dalet. Dalet. Entonces, dice, bueno, está bien que somos gente simple, dice el... Dije, ¿pero qué nos está enseñando el alfabeto? Dice, no. Aleph quiere decir 1. El principio, Bet, ¿qué quiere decir Bet? Berajá. El principio de la Berajá es Gomel Dalim. Ayudar a los pobres. Si ustedes quieren que el negocio funcione, este es el contrato, tienen que dar tzedakah. Si empiezan dando la tzedakah, todo va a haber la bendición en abundancia. Entonces, el Gomel Dalim, que se llama Gmilut Hasadim, la palabra, la diferencia entre Gmilut Hasadim y Gomel Dalim es que en Gomel Dalim uno dice que le da al pobre, está quien recibe. Y Gomel Hasadim quiere decir que uno da bondad, uno otorga la bondad, pero no se habla del recipiente. La diferencia entre el Rash, la persona vacía, mala, que no tiene, pobre, que no tiene nada, y el Dal, es que el Dal es aquel que facilita a la tzedakah. Al recibir él, como sabemos que más recibe el que da la tzedakah que el que la recibe, porque le facilita a la otra persona su crecimiento espiritual, su avance, pese a que los dos son pobres, pero uno no tiene nada positivo y el otro trae lo mejor del ser humano, lo logra expresar. Y lo mismo también dice en el versículo que dice Lo tishtachaveh le'el acher, no te aposternarás frente a un Dios ajeno, otro. También si Haz y Shalom en vez de ajer uno pone una dalet, ahí no te aposternarás frente al Dios, obviamente, como dice, destruye mundos. Entonces, pese a que la dalet y la reish son sumamente similares en su forma, pero en su esencia son diametralmente opuestas. Porque la dalet simboliza la kedushá, la santidad, y la reish simboliza lo opuesto. Porque precisamente, ¿cómo se escribe santo? Las mismas letras. Kadosh. Kuf, Dalet. Dalet, Shim. Y Shim. Shin. Son las mismas letras de casi que de mentira y que de impureza, pero aquí están simbolizando todo lo opuesto, la santidad, Kadosh, Kodesh. ¿Cuál es la gran diferencia? En el manuscrito no se nota tanto, pero en las letras de la Torá sí se nota más, inclusive del Sidur, que la letra Dalet tiene una yud en la parte de atrás, ese piquito es una yud, y la letra Reish no lo tiene, tiene una curva lisa. La yud dentro de la Dalet simboliza la humildad y la anulación de uno mismo, como el Malchut de Atzilut, que pese a que no tiene nada, ¿qué diferencia hay de, por ejemplo, del Malchut de Atzilut al Malchut de Asiyah? Uno dice, bueno, los dos son Malchut, los dos no tienen nada, no, pero uno no tiene nada y está anulado frente a su fuente de energía que es Dios, por eso es Atzilut, está al lado de Dios. El otro no está anulado. El Malchut de Asiyah de nuestro mundo aparenta
el Malhut tener una existencia independiente. Entonces la Yud es la anulación, la humildad, que se vuelve un punto abajo del Yesod, y a través de eso se vuelve un receptáculo, como el pobre positivo que dijimos que es el que recibe del otro y le da la ayuda a cumplir su misión en la vida. Como está escrito en Berajot, dice: un recipiente vacío puede recibir mucho, un recipiente lleno no puede recibir nada. Una persona humilde, una persona que está consciente de lo poco que sabe, por ejemplo, puede aprender de todos. Una persona que piensa yo sé todo, ya no está dispuesto a estudiar. Y no alcanza con que el alumno no sea orgulloso, sino que es necesario que cree un vacío para poder recibir. ¿Cómo funciona una jeringa? Cuando uno llena de líquido la jeringa, cuando crea un vacío. Si la jeringa no tiene nada, pero no sé cómo se llama, el émbolo está hasta el fondo, no hay un vacío, no hay donde poner. Cuando uno lo jala al émbolo y crea un vacío, ahí es que se puede llenar de líquido. Entonces no hace falta nomás con estar vacío, sino tiene que haber con que no haya algo, sino que tiene uno que crear ese vacío. Tiene que uno activamente ser humilde, activamente desear la enseñanza de su maestro, recibir de la fuente que emite la energía o el conocimiento. Y cuanto más pequeño uno se hace, más grande es el vacío que crea, y más va a poder recibir y más va a incentivar también a la fuente del conocimiento, de la energía, para que quiera influir, enseñar, dar. Y un ejemplo que da el Mahamar es si una persona quiere elevar algo pesado. Si uno quiere elevar algo pesado, por lo general tiene que agacharse primero para poder levantarlo. Y cuanto más pesado es, más va a tener que agacharse para poder llegar más arriba. Por eso, en los orgullosos y la gente que es lo opuesto de la humildad, nunca uno va a encontrar conocimiento en ellos. Y no pueden recibir ningún tipo de influencia positiva. Y dice el Talmud la palabra madhib libo keyam, que expande su corazón como el mar, quiere decir que se piensa la gran cosa. Una persona así nunca va a tener éxito en sus estudios. ¿Por qué? Porque y hay mucha gente así que cuando el maestro está hablando, ellos están pensando qué pregunta van a hacer, o cómo se compara con otra cosa que estudiaron antes, o cómo está equivocado, lo que sea que está pensando. La persona ya arruinó sus posibilidades de entender realmente lo que le están tratando de explicar. Cuando uno estudia, tiene que únicamente vaciarse a sí mismo, crear ese vacío y recibir la información que le están dando. Aquel que quiere recibir tiene que estar en la absoluta anulación frente a quien le está dando. Y la kedushá auténtica, la santidad, es cuando uno se anula en esencia, y ese es el servicio a Dios, y esa es la anulación necesaria en el Malhut.
Y por eso, todas las revelaciones se logran a través de la anulación y de la degradación, pero degradación en el sentido positivo, no malo. Cuando uno se baja a uno mismo, se hace sentir pequeño, humilde, el nivel de Malhut, ahí es donde uno puede recibir todas las enseñanzas e influencias. Como dijo el rey David, dirige tu oído hacia mí, contéstame porque soy pobre y destituto, no tengo absolutamente nada. Que el tefilá de David, este rezo que David dice a Dios, es la conexión que uno hace con Dios, y el poder de esto es que la persona presente dice que es pobre, que no tiene absolutamente nada. Y por eso le dice a Dios, tú contéstame porque soy pobre, no tengo nada más sino tú, o sea, tengo todas mis esperanzas están en ti. Entonces a Dios no le queda otra opción que contestarnos. Y esto está simbolizado por la letra Dalet, que es una pobreza anulación que está originada por la letra Yud, que está en su ángulo superior derecho. Pero la Reish, que no tiene la Yud, simboliza una persona que no está anulada, sino que es orgulloso y es burdo en su forma de ser, y por eso representa al otro lado y no tiene conexión con Dios. Y pese a que no tiene nada, pero se hace como la gran cosa, entonces cada vez se vuelve más difícil de recibir ningún tipo de influencia, ningún tipo de energía, ningún tipo de enseñanza. Entonces, para explicar esto en un contexto más práctico, uno de los problemas grandes que existen hoy en día, que hay tantos divorcios, que hay tantos problemas en relación de hombres y mujeres, está precisamente porque no se aplica y no se entiende este principio como debe ser. El hombre por naturaleza es un mashpia. Mashpia es aquel que da, que influye, que emite, así como físicamente, ¿no? La procreación, que el hombre da una semilla, la mujer la recibe, la desarrolla, la hace crecer. Y para que el hombre quiera dar y que funcione la relación, tiene que haber alguien que quiera recibir y que motive esa recepción. Si el hombre siente que no tiene nada para dar, ¿para qué va a querer dar? Si la mujer siente que no tiene nada para recibir, ¿para qué se va a interesar? Ese es uno de los problemas del movimiento feminista, que a partir de ahí fue que se destrozaron todos los matrimonios y las relaciones entre hombres y mujeres. Porque la idea de que la mujer sea independiente, de que no necesite al hombre, entonces el hombre dice, bueno, si no soy necesario, entonces ¿qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que si no hay quien me reciba, si no hay quien cree ese vacío, como explicamos antes, uno no tiene tampoco ningún incentivo para dar. Y por eso vemos que en las sociedades es un nuevo fenómeno, que más igualdad hay entre hombres y mujeres. Las mujeres están perdiendo su feminidad y los hombres están perdiendo su masculinidad. Cada vez están más parecidos. Entonces, por eso también hay tantos problemas de homosexualidad, porque si ya no hay tanta diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿qué diferencia? ¿Qué más da si es hombre o mujer? Es todo lo mismo, ¿no? Entonces, el principio de toda relación y de éxito en una relación es eso, que cada persona, no quiere decir que el hombre es más o que la mujer es menos, para nada.
pero cada uno tiene su misión en la vida. Uno da y el otro recibe. ¿Quién es más importante para el desarrollo, el crecimiento de un niño? O que exista un niño, ¿el hombre o la mujer? La mujer. ¿Eh? La mujer. Para que existan los dos. Para el desarrollo del hombre. Para el El hombre es importante, pero él da su contribución y ya no importa lo que pase con él. La mujer es la que 9 meses tiene que desarrollar el bebé. El hombre después si va y fuma, se droga, lo que sea, al bebé ya no le va a pasar nada. La mujer cualquier cosita que haga ya le va a afectar. Tiene un antojo, ya el niño se sale con su marquita, ¿no? Para los supersticiosos. Entonces, todo el mundo así funciona. Causa y efecto. Así esa es la forma que funciona el mundo. Si no hay quien quiera hacer la causa, si no hay quien necesite, ¿no? Como un maestro siente que nadie le quiere escuchar sus palabras, no va a estar motivado, no va a enseñar, no va a ser un... por otro lado, hay una persona que fue a quejarse al Rebbe y dice, oye, mi esposa no me escucha, no me hace caso, dile que tiene que hacerme caso. Le dice, no, tú tienes que comportarte de tal manera que ella quiera escucharte, que ella le interese, tú tienes que dar lo que ella quiere recibir y ella va a querer recibir lo que tú tienes para dar. Si no, ¿qué relación es? Tiene que haber esa conexión entre los dos, ¿no? Así como tanto sufre el que quiere recibir y no hay quien le dé, como el que quiere dar y no hay quien reciba, ¿no? O sea, como una vaca, por ejemplo, si uno no la ordeña, sufre, ¿no? Quiere dar, tiene que ser físicamente y emocionalmente y intelectualmente, en todos los niveles, tiene que haber esa reacción, esa relación. Como... No, esto que habló de Mashpia es igual la relación del hombre con Dios, ¿no? También Se pierde el deseo de... nosotros tenemos que anularnos, como explicamos, frente a Dios para que Dios quiera ser nuestro rey. Es lo que hacemos en Rosh Hashanah, que nos aposternamos en el piso. Es lo que, inclusive las coronaciones no judías, digamos, ¿no? Si uno ve hasta Lion King, ¿no? Cómo lo coronan al rey, todos se aposternan en el piso, se anulan frente al rey. Ahí el rey, ok, acepto ser rey. Si no hay esa anulación, no existe esa voluntad, no puede haber relación ni con Dios, ni de ningún tipo. Y algo interesante es que Adán y Javá, Adán se llama porque fue tomado de la tierra. Javá, ¿por qué se llama Javá? ¿Qué dice? Porque es la madre de todo ser viviente. ¿Qué quiere decir? Que Javá se volvió inclusive la madre de Adán, porque Adán también era un ser viviente, no dice de todos sus descendientes, todos. Entonces la mujer, al recibir ella, no es que es algo menos, sino al contrario, es algo más. O sea, realiza al hombre y lo lleva al hombre a otro nivel. El hombre solo recibió su bendición después de que se unió con la mujer. Y
que dice el Talmud, ¿no? La mujer construye. Sí. Y entre paréntesis, por eso es que en la Kabbalah se explica que espiritualmente es peor pecado una emisión de semen solitaria, digamos, la masturbación, que tener relaciones con una mujer prohibida. O sea, prácticamente, bueno, depende de qué nivel de prohibida también, ¿no? Pero adulterio casi es muy, muy serio. Pero la energía que el hombre desperdicia, es uno de los peores pecados, porque es una gran impureza, ¿no? El hombre da para que sea recibido, tiene que ser recibido. Si no es recibido, es una gran impureza, como dijimos. Esto es un tema un poquito largo, pero quería y así como un maestro no puede decir, bueno, yo voy a dar mi lección, si el alumno no entiende, no escucha, no participa, es su problema. No. El Talmud dice que un maestro, antes de dar una clase, tiene que ver cómo atrapar la atención de sus alumnos. Dice que Rabba contaba un chiste. ¿Por qué? Porque todos prestan atención a los chistes. Entonces así contaba el chiste al principio de su clase, todos empezaban a escuchar atención porque sabía que venía el chiste y después ya se quedaban enganchados con la clase. Uno puede decir, no, yo doy lo que doy y que si el alumno quiere, no quiere, es problema de él. No, uno tiene que dar, como dijo el rey a la persona, actuar de tal manera que tu esposa quiera escucharte, esté interesado, sea su voluntad. Entonces, hoy en día uno de los problemas también que existe entre las relaciones de hombres y mujeres, hay muchos, pero a mí me gusta, trato de hacer shidduchim, pero de unir, hacer parejas, ¿no? Hombres y mujeres, pero está escrito que son una de las actividades más difíciles, pero no porque es difícil uno tiene que dejar de hacer. Más de una ocasión, la muchacha dice, bueno, es muy joven, muy estudioso, atento, pero siento que él no tiene algo para darme a mí, como que le faltaba esa masculinidad o tiene que haber esa atracción, digamos, ¿no? Como dijimos, que el hombre tenga algo para dar, que él sienta, que sepa que tiene lo que aportar y la mujer lo pueda recibir. Y hoy en día uno de los problemas es que la mujer, cuando se entrega totalmente en el matrimonio, por eso, como dijimos, así como el pueblo judío tiene que anularse frente a Dios para recibir en la jupá, cuando bajo la canopia nupcial, ¿qué es lo que dice la mujer bajo la jupá? Bendiciones. Nada, la mujer no debe hablar. Ella acepta nada más. El hombre da el anillo y la mujer lo acepta. Si la mujer le da un anillo o algo, lo que sea al hombre, la jupá queda anulada. No es kosher, no es válido. Pero el hombre tiene que brindar de sí mismo, dar la seguridad, como exige la ketubá. ¿Qué es lo que la mujer se compromete en la ketubá, en el contrato matrimonial a hacer? Cuidado, querer. Cuida a los hijos. Nada. El hombre es el que se compromete hacia la mujer. La ketubá es 100% un documento de compromiso y obligación del hombre hacia la mujer en vida y después de vida también, a través de sus herederos. O sea, es para siempre la ketubá.
tiene que darle alimento, casa, ropas, adornos, amor, cariño. Todo el hombre es el que da y la mujer es la que recibe. Depende de lo que el hombre va a dar, eso es lo que ella va a querer reciprocar, dar a cambio. Por eso viene la misma de dotar a la novia. ¿Perdón? La misma de La dote. dotar a la novia. ¿Cómo es la relación? Dote. Sí, pero De parte de la la novia. mitzvah es ayudar a que tengan, sí, que tengan un hombre y una mujer puedan casarse, puedan tener. Lo leemos en los Génesis. Dotar a la novia es una de las bendiciones que nos da Dios en la vida actual y la venidera. Sí, no sé qué es lo que implica en español decir dotar a la novia, pero Aknasat Kala quiere decir darle a una novia lo que necesita para poder casarse. Así es. Sí. O por aquí acaba de formar su casa. Ayudarla a casarse, básicamente. Sí. Ok. Ok, es un tema un poquito más. Estoy viendo hasta cuánto vas a profundizar en eso. Ok, vamos a seguir. Quizás otro día elaboramos un poquito más entre la relación del hombre y la mujer, pero quiero volver un poquito más al tema principal. Nomás quería aclarar la diferencia que hay entre la Dalet y la Reish, que dijimos que los dos son pobres, los dos necesitan, pero uno es pobre con humildad, con Dios, y el otro es orgulloso y pese a que es pobre, no recibe absolutamente nada. Entonces, la Dalet y la Reish, las dos, su explicación es pobreza, pero en la Dalet está la santidad, que es la anulación, que eso es lo que le hace un receptáculo, un recipiente para poder recibir todo tipo de energías. Y al igual que un alumno tiene que anularse frente al maestro para recibir, a diferencia de la letra Reish. Y para ilustrar un poquito más la diferencia entre la palabra sheker, que es la mentira que explicamos, que son letras consecutivas, ¿qué es lo opuesto a sheker? Emet. Muy bien. ¿Cómo se escribe Emet? Aleph, Mem, Aleph, Mem y Tap. Mem y Tap. Taf. ¿Cuál es la diferencia entre estas letras? Hay dos diferencias que saltan a la vista entre Emet y Sheker. Sheker, como explicamos, no tiene una base donde pararse, está sobre puntos. Emet, por otro lado, tiene una sólida base, los dos tienen dos patas por lo general y una base más que una línea. Y la otra es que Sheker son tres letras consecutivas, 100, 200, 300, y Emet es la primera letra del alfabeto, Y la la del medio la última. y la última, que forman la palabra Emet. Emet, ¿verdad? Si le quitamos la Aleph, que es la que representa a Dios, que es el uno, queda la palabra Met, que quiere decir muerto. Entonces, la verdad es algo que abarca absolutamente todo. La mentira es algo muy chiquito, no tiene, ¿cómo se dice? Piernas largas, se dice en español, no tiene, en hebreo se llama, no tiene piernas firmes, pero tampoco no tiene permanencia, tarde o temprano se va a caer, se va a desmoronar.
Y la verdad es algo que abarca absolutamente a todo. Y estas son cosas muy interesantes que solo se encuentran en el idioma hebreo. Por eso es tan importante saber hebreo. Si Dios quiere, la próxima clase vamos a seguir viendo la diferencia entre la Dalet y la Reish, y la diferencia entre Jacob y Esav, y la pureza y la impureza. Vamos a seguir analizando un poquito todos estos temas. ¿Alguna pregunta? Para allá trae una porción del explicada del Cantar de los Cantares en el Zohar. No sé si, no me acuerdo ahorita el tema. Y la otra es ayudar a casarse a la novia. ¿Y al novio también hay que ayudarlo? El novio necesita mucho menos. Yo me acuerdo cuando yo me casé. Fueron mínimos mis preocupaciones, ¿no? Me compré un saco, me compré un sombrero y unos zapatos y ya estaba listo para casarme. La novia tiene que hacerse su traje de bodas, tiene que hacer, o sea, al novio también es mitzvah ayudarlo, definitivamente. Pero se llama Achnasat Kalá, el hacer entrar a la novia, porque la novia, para que entre a la jupá, tiene que entrar con cierta confianza, con cierta seguridad en sí misma, entonces tiene que sentirse hermosa, tiene que sentirse todo, entonces es mucho más involucrado y de mucho más preparación se necesita para que la mujer se case que para que el hombre. Pero no es tanto. Yo creo la dote por lo general es lo que se refiere a lo que la mujer lleva a su matrimonio, ¿no? Su ajuar y todo eso, ¿no? No sé cómo se entiende. La idea de la Achnasat Kalá es hacer la boda, no sé, la fiesta, la comida, esa es la mitzvah. Porque hay una donación también de dinero a la novia. Así, ¿no? ¿Por parte de quién? De todos los invitados, ¿no? Que antiguamente se daban joyas o se daban... ¿De los invitados a la novia? O del papá de la novia. ¿Dote? No, ¿Una la dote? dote. La dote por lo general la tiene que dar El papá de la novia. alguien, la da, hay distintas costumbres, a veces la da los padres del novio, a veces le da el padre de la novia, hay distintas tradiciones que hoy en día ya están bastante obsoletas. Pero la mitzvah es ayudar a que se casen, ¿no? ¿Qué tenemos? Viene de España, Wow. de las Islas Canarias. No sé si se van a regresar a España. Nadando, se va a regresar nadando. Exacto, felicidades. Está escrito que son como rey y reina. Así que todo un año. Y no deben separarse el primer año. Mucha bendición. Más alto. Felicidades.